Chávez promete, porque esa era una demanda, la autonomía, la mete en la Constitución. Chávez mete en la Constitución la autonomía universitaria, que no haya armas de fuego en las manifestaciones, que era una demanda estudiantil, que la pensión de vejez sea igual al salario mínimo, que era la demanda de los jubilados, esos que habían emergido como movimiento social, que el salario mínimo no fuera la canasta alimentaria que decía la ley del trabajo, sino la canasta básica, porque los trabajadores no solamente comen, que era la demanda de los trabajadores, todo lo que eran los movimientos ambientalistas, todo eso por lo que luchaba Luzardo y un gentío, todo eso lo metió en la Constitución. Y también la autonomía universitaria, porque hace una Constitución con las demandas de la gente y gana. Pues esas fueron sus promesas de campaña. Después, por la vía de los hechos, nos fueron quitando todas esas reivindicaciones. Aquí no se está dando Sí, salario mínimo. El salario mínimo no se da desde 2022. Ha sido sustituido por un bono. El mismo bono, en la administración pública todo el mundo gana el mismo bono, independientemente de la función que cumpla, independientemente de la antigüedad que tenga, independientemente de los estudios que tenga. Entonces, la carrera académica está definida por escalafones. El instructor es el primero de la tabla de los académicos, luego viene el asistente, el agregado, el asociado y el titular. Inclusive había una prima de titularidad que era multiplicativa, o sea, realmente el titular ganaba bastante más. Y el instrumento que teníamos antes, que eran las normas de homologación, la FAPU acostumbraba a negociar siempre un porcentaje un poquito mayor de aumento para los escalafones más altos para estimular el ascenso, para estimular que la gente no se quedara claro, con el nivel más bajo, porque bueno, los salarios eran buenos y tú podías vivir de ser correcto, instructor, pero la idea era correcto. estimularlo. Ahora es completamente lo contrario, al no haber salario, esa escala que sigue el dólar ese, bueno, unos ganan $1, otros ganan 0,9 dólares, otros ganan 0,85 dólares, es decir, es nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en que nos acompañen. Un saludo a los venezolanos en cualquier parte del mundo, a todos los hispanoparlantes que siguen este espacio. Esto es Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Le invitamos a suscribirse, a darle me gusta, a activar la campanita, hacer sus comentarios. Hoy nos acompaña una mujer cuya vida universitaria ha estado atravesada por una convicción poco frecuente en estos tiempos: defender la dignidad del pensamiento y de quienes hacen posible el pensamiento. En medio del deterioro institucional venezolano, su voz ha sido también la voz de los profesores, de los investigadores, de los académicos que han debido resistir la depauperación del gremio, el intento sistemático de reducir la universidad a una ruina silenciosa. Nuestra invitada no solamente ha investigado la sociedad venezolana, también ha dado la batalla dentro de ella. Desde la Federación de la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, ha participado activamente en la defensa de las reivindicaciones del profesorado universitario y de las investigaciones académicas como patrimonio intelectual del país. Hoy nos acompaña Keta Estefani. José Rafael, ¿quién es ella? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Bueno, hay vidas académicas que terminan convirtiéndose, sin proponérselo, en una forma de leer el país. La trayectoria de Keta Stefani parece atravesada por esa condición. Licenciada en letras, magna cum laude, magíster en planificación y doctora en estudios de desarrollo por la Universidad Central de Venezuela, ha dedicado buena parte de su vida intelectual a la docencia, la investigación y la reflexión crítica sobre la sociedad venezolana. Profesora investigadora activa de la UCB, ha desarrollado labores académicas en áreas vinculadas con la ética, la epistemología, la metodología cualitativa y el análisis del discurso social.
Impulsó además el doctorado en salud pública de la universidad y creó la línea de investigación Análisis del discurso social en Venezuela, desde la Escuela de Trabajo Social. Su trabajo universitario ha estado acompañado también por una intensa participación institucional y gremial. Forma parte del Consejo de Escuela de Trabajo Social, del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y del Comité Ejecutivo de la FAPUP, la Federación de Asociaciones de Profesores de las Universidades Venezolanas, en una etapa particularmente dura para la Universidad Venezolana. Esa responsabilidad que habla de una intelectual comprometida no solo con la producción de conocimientos, sino también con la defensa de la universidad como espacio del pensamiento libre. Sus publicaciones sobre protesta social, acción colectiva y cultura política muestran una preocupación persistente por comprender cómo se transforma una sociedad sometida durante décadas a la polarización, la precariedad y el desencanto. Hoy queremos recorrer con ella su biografía intelectual y humana, pero también pensar la Venezuela que quedó después de tantos conflictos acumulados, esa nación que todavía intenta reconocerse entre la fatiga, la incertidumbre y la necesidad de reconstrucción. Le damos la más cordial bienvenida a Keta Stephanie, a nuestro programa Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Bienvenida, Keta. Gracias. Bueno, Keta, nosotros siempre comenzamos preguntándote, invitándote, evocándote tu juventud, cómo fue tu formación, y a partir de allí, algo así como un director técnico de un partido de fútbol que ve el pasado para analizar las malas o las buenas jugadas del equipo. Te invitamos a que reflexiones sobre las buenas prácticas y las malas prácticas durante el periodo democrático civil. Gracias, Jonathan. Bueno, sí, lo primero que yo tendría que decir es que no es verdad que éramos felices y no lo sabíamos. Eso no es cierto. O sea, Venezuela era un país con cada vez mayores diferencias sociales, mayor distancia en cuanto al acceso, sobre todo de ingreso de la población. La democracia logró algo buenísimo que fue la masificación de la educación y logró darle educación de calidad. Es decir, esa masificación incluyó educación de calidad, lo mismo en relación con el tema de la salud. Es decir, hay importantes logros de la democracia representativa que se han perdido ahora. Sin embargo, a pesar de esos logros, la sociedad eh, había un creciente conflicto, una creciente distancia entre las posibilidades de vida, de bienestar, de acceso al bienestar en la población. Y sobre eso, y sobre el agotamiento de un modelo económico, indudablemente el de sustitución de importaciones, pero también sobre la locura que fue el endeudamiento en Venezuela. Con cada boom de petrolero nos endeudábamos más. Venezuela empieza más bien a exportar capitales con eso. O sea, ¿qué pasó? Con ese boom petrolero se colocan los recursos afuera, la banca se llena de petrodólares, la banca afuera, empieza a dar préstamos baratos, nos endeudamos y seguimos endeudándonos. Esa década perdida de los 80, con todos los errores que se cometieron también de política y de política económica, con también una crisis política que comienza, o sea, se agota el modelo económico, se agota también un poco, o sea, se genera una pobreza que no había, se genera esa distancia que yo digo, esa desigualdad que se genera en los años 80 y en los 90. Bueno,
surgen nuevos movimientos sociales, nosotros perdemos la industria textil y entonces se convierten en, lo perdemos en ya finalizando los 70, entonces de ahí surge la bonería, por ejemplo, que fue un actor emergente de la protesta en los años 90. Teníamos unas pensiones mínimas y surgen los jubilados también como un movimiento social emergente en los años 90, porque ¿cuáles eran los tradicionales? Los trabajadores y los estudiantes, que eso sí, digamos, durante todo el siglo habían venido manifestándose. Es decir, ese fue un proceso que se vivió en Venezuela y que indudablemente generó conflicto en la sociedad, aparte de las diferencias de los partidos políticos, el tema de la izquierda, de la guerrilla de los 60, de la guerrilla de los 70, etcétera, etcétera, pero como sociedad era una sociedad que no había logrado los propósitos que se tuvieron en un inicio con el modelo ese cepalino de industrialización sustitutiva de importaciones y con el modelo democrático, digamos, que se resume en el pacto de punto fijo. Bondades de ese modelo, indudablemente, y la primera es la alternabilidad. Es decir, la alternabilidad. ¿Por qué la alternabilidad? Bueno, porque cada 5 años elijo a otro, pues. Elijo a otro y eso obliga a generar este consenso con otros actores políticos, obliga a darle respuestas a la población. Esa alternabilidad obliga a hacer gestión de alguna manera, a responder desde el punto de vista de la gestión. Eso se pierde en este siglo. Entonces se pierde en este siglo y se pierde. Primero, la Constitución ya permite la reelección inmediata, porque sí, había ahí reelección y fíjense que las reelecciones que hubo, aunque no fueron inmediatas, fueron problemáticas. CAP 2 fue problemático y Caldera 2 fue problemático. Es decir, ojalá que Claro. hubieran hecho como Betancourt, que no quiso reelegirse, con todo lo gordo que uno le caía a Betancourt, el padre de la democracia deca. Y sin embargo, hoy viéndolo desde las distancias y con otras lecturas y otras experiencias, uno dice, bueno, por lo menos él fue coherente con el modelo que intentó y que lograron los adecos, fundamentalmente creo yo los adecos y los copellanos, establecer en Venezuela. Ojalá los demás hubieran hecho lo mismo, pero no fue así. Entonces ya esa repetición, esa reelección, aunque no fuera inmediata, fue problemática, pero ya en este siglo pierdes la alternabilidad. Primero, la Constitución permite una reelección y después con el referendo es para siempre. Es hasta que te mueras o es hasta que te saquen los gringos del país. Eso es lo que ha ocurrido en este siglo. Entonces ahí hay una diferencia fundamental. Además que se alargó el periodo también. O sea, son 6 años con un referendo en el medio que, bueno, lo intentamos una vez, después la segunda vez, ya cuando se intentó con Maduro, los mismos partidos arrugaron porque pensaron en las gobernaciones. Esa es mi opinión. Ellos tendrán Fíjate, otra lectura de fíjate, eso, pero ellos se estaba planteando digamos, eso debe haber sido en 2016, se estaba planteando el referendo fíjate, con Maduro y lo que se hizo fue ir a las elecciones, dejaron eso y se fueron a las elecciones de gobernación. Yo fíjate. creo que uno de los problemas también que diferencia porque la política es un asunto fundamentalmente de la organización social, los partidos Como, políticos y la ¿qué tal? organización, la gente Como para, organizada. como para que los que nos estén escuchando sigan el tiempo histórico, eh, resume el periodo democrático y después arrancas con, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no funciona así, yo tejo. Ah, Yo bueno, está relaciono una bien, cosa con la otra, ¿no? está bien. Así como, bueno, lo puedo hacer, pero así como te decía con la educación se masificó, la educación fue de calidad, la educación empieza, por lo menos en nivel básico, a perder calidad. Todavía hoy la universidad pública es mejor que la universidad privada, pero en este momento la educación es un fracaso en Venezuela. Es decir, el derecho a la educación se ha perdido por la vía de los hechos, por la vía de los hechos. Otra bondad que tenía igual con el tema de la salud. O sea, Venezuela realmente fue un gran avance, no solamente desde la democracia, desde antes desde antes del proceso ese de democracia representativa y desde Medina Angarita.
Hubo un proceso también de política de salud, de atención de salud, de acabar con un conjunto de enfermedades, de vacunaciones, etcétera, y de atención, de acceso a la atención en salud que hoy hemos perdido. O sea, volvieron enfermedades que no teníamos. Y la gente se nos muere de mengua porque no tiene acceso a los servicios de salud, aunque los hospitales sean públicos, no tiene cómo pagar los insumos que te piden o no llegas a tiempo al hospital, etcétera, etcétera. Es decir, hay una relación entre el tema de la democracia y el tema de los derechos sociales. Lo que yo veo, para decirlo en grande, con la pérdida de democracia, con el déficit de democracia, también hay un déficit en los derechos sociales, que es a lo que yo iba, es decir, tú tienes una alternabilidad y tú tienes que responder, y tú tienes que responder, y tú tienes que hacer gestión, y tú tienes que darle respuesta a las demandas de la gente, que son los que luego van a votar o no por ti. Y en cambio que en este siglo no ha sido así. Al no hubo momentos, por ejemplo, las misiones salen cuando venía el primer revocatorio, mira, vamos a alargar vamos a alargar el proceso del revocatorio que nos dé tiempo de generar una política que dé respuesta a los problemas de los sectores populares y logra entonces Chávez una votación, etcétera, ¿no? Sí, todavía empezaron a jugar al principio con eso, pero ya después, ya con el gobierno, los gobiernos de Maduro. No, porque ya no, ya el gobierno no dependía de la votación. Ya el gobierno es un gobierno más de facto. Son distintos los procesos. Es decir, digamos, fue un proceso que se fue generando, pero son distintos el gobierno, los gobiernos de Chávez de los gobiernos de Maduro. Igual con la represión. Es decir, había una contención para reprimir, hubo un montón de torturados, hubo muertos, estudiantes muertos en protesta, etcétera, etcétera, durante la democracia, pero nunca, o sea, lo que nosotros vimos a partir de 2014 en Venezuela, eso no había ocurrido así. En Venezuela, nunca. O sea, esa Claro. represión atroz, no había, y masiva, no había ocurrido, no fue lo que pasó antes. Entonces, el déficit de democracia genera también un déficit en los derechos sociales. Eso era un poco lo que yo quería señalar. Pero no añoremos aquello que había, porque aquello que había no es el futuro, eso está en el pasado. O sea, Venezuela tiene que caminar hacia otra cosa. ¿Deberíamos aprender de las lecciones del pasado? Sí. ¿Es posible eso? No lo sé. No lo sé porque una de las cosas que se profundizaron este siglo fue el autoritarismo, y no solamente el autoritarismo está en el oficialismo. No solamente ahí está el autoritarismo, los modos autoritarios están en el mundo político venezolano, tanto el gobierno como en la oposición. Es decir, cuando tú ves cómo se generan esas diatribas y esa segregación de unos a otros, de distintos factores de oposición en las redes, porque en aquella época no había redes, pero ahora sí las hay. Porque la gente tiene otra opinión o piensa diferente, etcétera, etcétera, eso es un tema de autoritarismo. O cuando están saliendo de un Mesías para buscar a otro y luego a otro y te endiosaron a Capriles, te endiosaron a Guaidó y te endiosan a María Corta, estás buscando a un Mesías. Bueno, lo mismo que pasó con Chávez. Es decir, ese es el que te va a resolver el problema. Y eso es autoritarismo. Eso es autoritarismo. O cuando desde el mundo político se quiere, digamos, cooptar las luchas sociales en función de una agenda que es política y que tiene otras. Muy válido todas las agendas que tenga todo el mundo, pero que no son exactamente los intereses por lo que está peleando la gente. Ahí hay, en todos esos comportamientos hay autoritarismo, o en la misma vida interna de las organizaciones, no solamente políticas, también de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, hay prácticas autoritarias. O sea, nosotros con la democracia representativa tuvimos alternabilidad, pero también eran digamos, autócratas que se turnaban. De Lucinchi hizo más o menos lo que le dio la gana, y lo mismo hizo Luis Herrera más o menos lo que quiso, y lo mismo fue Caldera y lo mismo fue Carlos Andrés. De hecho, el problema de Carlos Andrés, el segundo gobierno de Carlos Andrés, es que, mira, este este ajuste va, no lo negoció con nadie, no lo negoció ni con su partido. O sea, lo anunció apenas ganó las elecciones, no lo anunció ya siendo presidente, lo anunció siendo presidente electo, no estaba en funciones todavía. Y no era lo que había prometido en la campaña tampoco.
Pero esto va y luego entonces empiezo a hacer trabajo con mi propio partido y con los demás partidos, pero todo el mundo estaba en contra. No hubo una negociación previa con los demás factores políticos, sino no vale, yo tengo más del 50% de votos, yo tengo la mayoría, esto va. Y lo hago temprano para que después, bueno, para aguantar los efectos negativos y populares y luego remonto. Y bueno, le salió mal la cuenta. Pero fue un gesto autoritario. Fue un gesto que hizo Caldera, que era el mismo ajuste, un poco peor, digamos, desde el punto de vista de lo que de la época, porque lo otro es que uno analiza las cosas en la época, desde el punto de vista de lo que era, digamos, la voluntad o las creencias principales que tenía la gente en la época. Bueno, Caldera además se mete con las prestaciones y se mete con la industria petrolera, además de todo el mismo ajuste con el Fondo Monetario del librito y con los acuerdos con el Banco Mundial. Pero ¿qué hizo él? Bueno, habló primero con la iglesia, habló primero con las organizaciones sociales, habló primero con un partido, puso a Teodoro, que venía de la izquierda, a que fuera el tipo que lo ayudara en el asunto y tal. Y dije, yo con mucho dolor tengo que hacer esto, decía Caldera, porque él siempre había estado en contra de la CFL y todo eso. Tiró las políticas sociales primero y luego las económicas. Y sin embargo, Caldera, bueno, ese fue el gobierno, ese gobierno que fracasó, ese fue el gobierno que dio pie a lo que vino después con Chávez. Pero como que hubo un aprendizaje de lo que le había pasado a Carlos Andrés. ¿Pero por qué le pasó eso a Carlos Andrés? Por autoritarismo. O sea, nosotros tenemos en el mundo político bueno, nosotros la ganamos, sacan los españoles a trompadas y de aquí el factor militar y la épica y los héroes. En la historia de Venezuela aquí te hablan, es de Bolívar, te nombran Andrés Bello, te lo nombran. Pero lo nombran más en Chile que aquí, mucho Sí, es más, o verdad. sea, ya. Sí, Es eso sí así, es ¿no? verdad. Aquí nuestros héroes son militares y es la épica y no sé qué, y el discurso político Sí. también. Y la izquierda, que también viene de una guerrilla, también, también. O sea, es el heroísmo y tal. Se le inculca eso a los muchachos. Doy la vida por la patria, yo doy la vida por el comedor, yo doy la vida por cualquier cosa, yo pongo mi pecho de él. Y eso es una cosa de la sociedad que nosotros tenemos que remontar, que tenemos que dejar atrás. Y que viene desde entonces y que lo tenemos ahora. Y eso es una característica hoy que yo veo en el mundo político. Y otra característica que yo veo en el mundo político es la frivolidad. Eh, yo creo ¿Qué que sería eso? con las redes o sea, con la comunicación inmediata que hay ahora, bueno, a veces las políticas no se piensan mucho, pero todo es una puesta en escena. Una puesta en escena y una diatriba sin pensarlo mucho por las redes, y a los muchachos, los partidos los enseñan a cómo pararse y cómo hablar, no como antes los ponían a leer de política, a leer de filosofía, y de economía, a formarse, sino que es una cosa de cómo hablar, cómo decir, cómo tal. Y eso hace que la política sea frívola. Y, y lo otro, que busque el aplauso inmediato. O sea, si tú vas a liderar, tú tienes que decir las cosas como son. Por ejemplo, el paro petrolero, aquel paro petrolero no lo ha levantado nadie. Nosotros hicimos en FAPU 2 paros y los 2 paros los levantamos. Tú tiras a la gente en una acción de ese calibre, porque una acción, son acciones que comprometen la vida de un gentío, tú tienes que responder. Al final, bueno, lo que conseguimos fue salvar la carrera académica, el salario no conseguimos, eso fue lo que conseguimos, pero este paro llegó hasta aquí, no da para más. No es que somos unos héroes que nos vamos a inmolar hasta la muerte, no es verdad. O sea, la correlación de fuerzas nos permitió llegar hasta aquí y cierra. Eso no es lo que ha ocurrido con muchas acciones que ha convocado la oposición, las mismas marchas, y esas marchas gigantescas, que cuando tú llegabas al final de la autopista, ajá, ¿y ahora qué hacemos? No estaba ninguno de los líderes que te había convocado, no había un cierre de la acción, no había una respuesta, no había un balance de todo lo que hicimos. Aquí se está movilizando, porque Venezuela es un país que protesta. Una de las cosas que estudio es protesta popular, y eso es una cosa que está en los genes de los venezolanos, protesta. Y tiene que ver con estados disfuncionales que, bueno, no hay un intermediario eficiente, entonces la gente tiene que salir a protestar.
pero esa protesta tiene que tener una conclusión, el que la convoca tiene que darle una conclusión, tiene que darle un resultado, tiene que hacer un balance. Nada de eso se ha hecho aquí, por eso yo digo que es frívola. Cambias de tema y es otra pose y aquí todo el mundo se fugó y se fue fugado, eso es mentira, eso es mentira, pues. Es difícil, muy difícil de creer. Y así, pues todo es puestas en escena, una cosa de prócer, una cosa de épica, que le quita sustancia a la discusión política. El debate político no es de ideas, sino de personas. Fulano es esto, fulano es lo otro, mengano es esto, mengano es lo otro. Eso es a lo que me refiero cuando digo que es frívola, ¿no? Y lo Claro. otro, bueno, que hay que conocer el país. Es decir, hay que conocer el país que aspiras a gobernar. O sea, los movimientos sociales, los movimientos gremiales, como nosotros, no estamos aspirando al poder político. Pero yo no estoy disputándole el poder político a nadie. Yo estoy defendiendo a mis profesores y sus derechos. Eso es lo que hace un gremio. Pero el que está aspirando al poder político conozca Venezuela. Yo conozco las 18 universidades y las asociaciones que están afiliadas a la FAPU. Yo conozco el mundo universitario y a los otros sectores que participan en él, empleados, profesionales, obreros, los conozco. Pues si tú vas y no estoy gobernando nada, es una lucha, pero el que aspire al poder en Venezuela tiene que conocer el país. Tú no puedes hacer política desde las Mercedes tomando whisky que hayan recorrido el país, algunos en el ejercicio gubernamental, por ejemplo, Capriles se dedicó a conocer Miranda, etcétera, han conocido un poco en las campañas, han hecho algunos recorridos, pero el alma, digamos, del venezolano no hay un conocimiento profundo, creo yo, y de las condiciones de la vida de la gente, no lo hay, tienes que irte, o sea, tienes que recorrer el territorio que aspiras a gobernar. Este es un territorio que no, ni siquiera un gobierno de facto, una dictadura como la que tuvimos después del 28 y antes de eso, estaba en cuestión, porque esas elecciones anteriores también fueron mamarrachas, ¿no? Es decir, unas elecciones que no existía esa cosa elemental de una persona un voto. Eso no existía y la gente no participó y tal. Pero bueno, nadie disputó porque los demás no participaron, nadie le llevó un acta, mira, tú perdiste. Pero después del 28 de julio sí había unas actas. Y sí había evidentemente perdido y en lo que vino después indudablemente era de facto. Bueno, pero hay sectores del territorio venezolano que ese gobierno tampoco controlaba, que lo controlan irregulares. Por eso que metieron, por decir eso, metieron preso a Tarazona, Eh, creo yo. Y resultó, Meta, es verdad, después el gobierno tuvo que reconocerlo, pero tú aspiras al poder, tú tienes que conocer el país, tú tienes que conocer el territorio, o sea, tú tienes que conocer la economía, tú no puedes buscarte una gente, no, son unos expertos que te hagan el programa de educación y no tienen idea de lo que están haciendo, o que te hagan, o no puede, tampoco podemos salir digamos, de la utopía del Estado en que se metió Chávez a la utopía del mercado. Entonces siguen siendo una cosa ideológica utópica que el mercado lo va a solucionar todo o que el Estado lo va a solucionar todo y no es verdad. Y no es verdad, tú tienes que hacer análisis concreto y trabajar sobre tu historia, y sobre tu geografía, y sobre tu gente, y sobre sus costumbres, y sobre tu realidad económica, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le falta un poco a nuestros políticos, que tal vez lo tuvieron en el pasado, los adecos cuando empezaron, cuando emergieron, cuando lucharon cuando se fueron formando, cuando lucharon contra la dictadura, se dedicaban a eso. O sea, hubo políticos con densidad de pensamiento y conocimiento profundo de Venezuela y eso lo necesitamos otra vez. Y yo no lo veo, no lo estoy viendo mucho por ahí. Meta, en principio yo quiero agradecerte este extraordinario panorama que nos diste entre la democracia hasta la situación, por lo menos previo al 3 de enero. Pero yo quisiera sobre todo eh, para las comunidades latinoamericanas que no conocen la situación universitaria, que pudieras caracterizarla brevemente, qué es lo que, sobre todo porque nosotros somos profesores, ¿no? Entonces, en ningún programa hemos tocado de manera específica la situación universitaria. Entonces, ya nos diste un panorama, yo te pediría que nos hicieras eh, tu Uno igual de mirada, la universidad. exacto. Bueno, sí, fíjate, la universidad Sí, venezolana nace autónoma.
nace autónoma. O sea, cuando los españoles en la corona crearon la Universidad de Caracas, poco después le dieron su autonomía. Luego con los estatutos republicanos se profundiza la autonomía. Luego con los gobiernos sucesivamente se la quitaban, se la quitaban, se la quitaban. Pérez Jiménez se la confiscó completamente y luego vino una ley de universidades que, eso es fundamental, la autonomía universitaria. O sea, para tener universidad tienes que tener eso. Bueno, con el decreto de ley de universidades, que es por eso, por lo es por eso que nosotros, el Día del Profesor Universitario en Venezuela es el 5 de diciembre, porque fue cuando sacaron esa ley, en la Junta de Gobierno, la Junta de que sacó a Pérez Jiménez, digamos, eh, te da la autonomía universitaria, ¿verdad? Esa autonomía llega hasta Caldera cuando interviene la UCB y le meten los adecos y los copellanos ya algunos asuntos a esa ley que limitan la autonomía, con todo el tema de las universidades experimentales que cuando maduraran, los burócratas iban a decidir cuándo habían madurado las universidades, les iban a dar esa autonomía con ese tema de que si hay falta absoluta, entonces lo ponemos en las autónomas, porque ahí en las experimentales nombraba el gobierno, en las autónomas, la autoridad la electa, si había falta absoluta, la iba a poner el CNU, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ese es un CNU, porque ahí era donde se ejercía, digamos, la democracia en conjunto de las universidades con el gobierno. El Consejo Nacional de Universidades vota en la Universidad Autónoma y el voto de las autónomas sí valía más que el de las experimentales y estaban los representantes profesorales, representante estudiantil y estaba el ministro y en ocasiones se logró derrotar al ministro en esos consejos nacionales de universidades con los rectores. Eso ocurrió entonces. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre después? Se empiezan a crear universidades de maletín, de maletín, de maletín. Además de esas, se crean otras que no son de maletín también. Además de eso, algunos institutos tecnológicos que eran muy buenos lo convierten en universidades que ya no son tan buenas, etcétera, etcétera, y se llena de rectores a dedo, un Consejo Nacional de Universidades, y hasta ahí llegó la democracia del conjunto de las universidades. Y la democracia de lo interior de las ¿Qué año universidades estamos se hablando para impide, ubicar a los que nos escuchan? ¿En qué año sí. estamos hablando? Estamos hablando, el Consejo Nacional de Universidades es lo mismo, lo que me pediste, lo que era antes, Sí, siglo XX, y lo que es después, siglo XXI. En el siglo XXI se crean ese montón de universidades, se aplica la ley de universidades, o sea, el que limita, el primero que limita la democracia universitaria es Caldera, es en el gobierno de Caldera, pero fueron los ADECO y los copellanos, por eso se lo aprobaron en el Congreso, pero eso es siglo XX. El siglo XX nos da, cuando nace la democracia, nos da la autonomía y la democracia, nos devuelve la autonomía y nos da la democracia universitaria, la ley, el decreto ese de ley. Luego, con la intervención, ya la empiezan a limitar. Pero Chávez promete, porque eso era una demanda, la autonomía, la mete en la Constitución, Chávez mete en la Constitución la autonomía universitaria, que no haya armas de fuego en las manifestaciones, que era una demanda estudiantil, que la pensión de vejez sea igual al salario mínimo, que era la demanda de los jubilados, esos que habían emergido como movimiento social, que el salario mínimo no fuera la canasta alimentaria que decía la ley del trabajo, sino la canasta básica, porque los trabajadores no solamente comen, que era la demanda de los trabajadores, todo lo que eran los movimientos ambientalistas, todo eso por lo que luchaba Luzardo y un gentío, todo eso lo metió en la Constitución. Y también la autonomía universitaria, porque hace una Constitución con las demandas de la gente y gana. Pues esas fueron sus promesas de campaña. Después, por la vía de los hechos, nos fueron quitando todas esas reivindicaciones, absolutamente todas. Y en el caso de la autonomía absolutamente. universitaria también. Es decir, en la vía de la práctica, con el mismo Chávez empieza a limitarse la autonomía universitaria por la vía de los hechos. La primera que sufre es esa que se generaba del conjunto de universidades para el gobierno de la Universidad Venezolana, digámoslo así, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Universidades, donde había una democracia, digamos, colegiada, ¿no? Y donde unos valían más que otros porque eran autónomos y los otros eran... O sea, estaba bien que las autónomas valieran más porque las que no eran autónomas, los rectores lo ponían a dedo, entonces, ¿qué pasó? Que
con lo que les estoy diciendo, al avanzar ese proceso durante Chávez, terminan teniendo mayoría absoluta absoluta y super absoluta en ese Consejo Nacional de Universidades, porque las autónomas son poquitas, son las universidades tradicionales, son poquitas. Y entonces ahí ya se acaba esa democracia del conjunto de la universidad. Y la democracia, lo interno de las universidades, la limitan al impedir las elecciones. Al impedir las elecciones, al frenar los procesos de las experimentales que le estaban alcanzando, acuérdate que en las primeras de cambio intervienen 4 universidades. Que el TCJ le dijo que se hicieran elecciones y todavía no lo han cumplido, pero que se lo dio en el año 2000. O sea, en el momento que se montan, ya el tema no era la autonomía, sino hegemonizar. Es un gobierno que es mayoritario, pero que quería hegemonizar aún más, que ese fue el asunto de Chávez. Chávez quería hegemonizarlo todo, desde una mayor, bueno, lo que fue la constituyente, pues, la constituyente. O sea, yo tengo la mayoría, pero tengo más del 90% de los delegados por un quino que hice. O sea, es con la mayoría copar todos los espacios, que también eso es interesante, porque eso Y sí es una bondad el que Kino de tenía la Merengue, ¿no? democracia antes, una bondad que tenía la democracia antes, que era la representación de las minorías. Eso se pierde. Esa es una bondad que se pierde en general en el país. Entonces, en la universidad la democracia sufre y la autonomía sufre. Y la autonomía en un primer momento eso, y ya con Maduro completamente la autonomía administrativa se pierde porque hasta la nómina se la llevó el gobierno. O sea, la universidad no solo la dejan sin presupuesto, sino que no administra la nómina. La universidad lo que hace, ¿cuál es el papel de la universidad? Producir conocimiento. Ese conocimiento lo compartes con tus estudiantes a través de la docencia para profesionalizar a una población y lo compartes a través del trabajo de extensión con la sociedad. Y entonces, ¿con qué trabajas? ¿Con qué produces tú el conocimiento? Con la gente, con el talento. Entonces, si a ti te quitan la nómina, ¿qué política de personal tú puedes hacer? O sea, el Claro. ingreso de las universidades, el relevo de las universidades está completamente impedido con esa política de gubernamental de apropiarse de la nómina. Ahorita que inventaron un bono, que es nada más para los activos que sean de escalafón. Eso es lo que dijeron ahora, porque no lo habían dicho. Hicieron una mamarrachada y nadie sabía qué significaba eso. Porque además la mitad de los activos con escalafón tampoco lo recibieron. Pero eso es lo que definieron. ¿Qué significa eso? Que el que se podría ya jubilar, no se va a querer jubilar porque bueno, porque tienes el bono de guerra que ahora se llama de ingreso, que son 150, $200, entonces vas a tener 200 más con el bono de ese de profesionalización, que ahora no se llama profesional, de responsabilidad profesional, sino académico, porque no se lo quieren dar a los demás trabajadores, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tengo 200 más una población que está viviendo de matar tigre, con lo cual también la dedicación se lastima, la dedicación a la academia, entonces no te vas a querer jubilar, ¿verdad? Ah, pero los contratados, no hay bono para los contratados, ni para los instructores. Es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Estás congelando una población. Y eso es bueno para la generación de talento. Eso es fatal para una institución que funciona con talento. No puedo Pero competir con además, talento ahora menos. pero, pero además, Keta, nosotros, por ejemplo, que somos jubilados, bueno, nosotros no paramos de dar clases y de investigar y de escribir es decir, el profesor universitario tiene una condición como jubilado que a mí me parece que la propia institución no reconoce que en buena medida los jubilados son la base fundamental de lo que todavía significa el desarrollo investigativo dentro de la universidad. Eso no lo han tomado muy en cuenta. Yo conozco profesores que están jubilados de hace muchísimos años y todavía están metidos en los laboratorios. Claro. Y entonces después en las estadísticas aparecen, oh, mira, que la Universidad Central de Venezuela tiene el mejor desarrollo investigativo, pero es que no es por los contratados, ni es por los instructores, es por el poco de jubilados que están ahí trabajando desde toda la vida y que siguen produciendo investigación. Y eso no lo comprende
un sistema que simplemente ha convertido la cosa, el oficio de profesor universitario lo ha convertido en trabajador universitario, así como que si nosotros somos una cosa genérica, ¿no? Una cosa de verdad Sí, pero terrible, ¿no? fíjate, además de lo que tú Digo yo. dices, además de lo que tú dices, los posgrados. Los posgrados, la mayoría de los posgrados en la Los UCB, por lo posgrados menos en la UCB es así, yo creo que en las demás también, funcionan están en gracias manos de a los los jubilados, jubilados. ¿sí es? Pero más allá de eso, o sea, el tema de la jubilación Claro, está en los estatutos. Cuando la Universidad de Caracas pasa a ser los estatutos de Simón Bolívar, que son de Vargas, está en los estatutos, cuando comenzamos a hacer Universidad Central de Venezuela, cuando los estatutos republicanos, cuando por fin dejan que no hay que ser cura correcto, este, para ser rector, que los médicos también pueden, cuando profesor. empieza Vargas, bueno, ahí esos estatutos está la jubilación, precisamente por la naturaleza de lo que es el trabajo del jubilado. Pero entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si tú me Así trancas es, aquí, porque el jubilado hace eso, pero el jubilado también podría no hacerlo o hacerlo con más libertad, Claro. ¿sí? Hacerlo con más libertad, es decir, yo me jubilo y me dedico a la claro, investigación nada más y no quiero dar clase en pregrado o al revés, solo doy clase, pero ya no quiero hacer extensión o X. Es decir, yo lo sigo haciendo porque esa es una característica también que tiene que ver con el trabajo, pues. No solo eso, sino que te quedas en la cátedra. Al quedarte en la cátedra, el nuevo talento no entra en la cátedra. ¿Verdad? Porque los cargos no entran. O sea, yo soy la exacto, dueña de la exacto, cátedra y tengo 1000 años, soy la dueña de la cátedra y no me voy a jubilar porque no quiero perder el bono. Porque no quiero matar tigres, quiero nada más vivir del bono. X. Eso es un asunto que defiende, que decide cada quien individualmente, pero es un techo que le estás poniendo al nuevo talento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? Que sea el bono para todo. Que tú necesitas darle al jubilado y el jubilado decide si se va o se queda y deja que entre y además captas el talento, que tampoco con el bono lo vas a captar, pero ahorita con la política como la definieron, lo estás rechazando. Digo que no lo vas a captar con el bono porque nadie puede fundar una familia con un salario de $1 y un bono de 200 a $400. Olvídate que eso no ¿Cuánto, existe. cuánto horrible, gana sí. un ¿Por profesor qué nos titular? quedamos los que nos ¿Qué tal? quedamos? Ahorita Una, el máximo salario de un profesor, el titular no llega al dólar. No al llega, ya dólar. no llega. No llega a $1 al mes, no llega. Pero no llega. 500 bolívares. Gana un titular. Ni el dólar está en 540, no llega. Yo soy quinientos titular, cuarenta y tres para arriba. yo soy titular. No llega. Entonces, lo que hay es el bono. Ay, O sea, la prima doctoral es creo que un 25% o algo así, de 40% de tu salario tabla. Bueno, Ah, ¿qué te compras con eso? Nada. para, ¿qué tal? Para las personas no venezolanas, estamos diciendo que el profesor titular está ganando $1. ¿Cómo vive? Porque tiene un bono que no es salario, sino es un No, no, bono. no vive del bono tampoco, porque del bono nadie vive. Lo Ah, que yo estoy diciendo explica es que si eso. te dan un bono, tú puedes decir, bueno, me voy a quedar y mato menos tigres y porque prefiero el bono y me quedo. Que es Porque yo quiero ser $200. profesor universitario. Ningún profesor universitario ahorita vive ni del bono, ni del salario, ni de eso. Aquí la gente está viviendo, o los hijos lo mantienen, claro, o, ha ido vendiendo todos sus bienes, que ya los vendimos todos, o sea, te quedó con el techo pelado, o estás matando tigres. Matar Es matar tigre, para tigres, los que porque Jonathan siempre, los que viven afuera, ejercicio libre de la profesión, ¿verdad? Eso es ajá. matar tigre, ¿cierto? Ejercicio libre de la profesión. Bueno, eso, es eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes nos quedamos? Los que ya tenías, los muchachos ya estudiaron o estaban ya saliendo, o por lo menos ya son mayores de edad, ya sacaron por lo menos el bachillerato, ya tú terminaste de pagar la casa, tienes un carro viejo que todavía anda y decidiste quedarte. Pero las nuevas generaciones, el que nadie puede empezar. Entonces, nosotros hemos perdido, tú formas talento, tú formas relevo y lo pierdes y se va, y vos formas otro relevo y se va, y así vamos. Entonces, ahora el relevo que está entrando tiene 40 años. No, al relevo antes entraba de 30. ¿Por qué? Bueno, porque entonces entra alguien que ya tiene un desarrollo profesional afuera, ¿verdad? Que ha hecho un posgrado y que dice, bueno, y tú lo convences, oye, dame un convencional.
dame esta clase, te lo ganas te lo ganas en el posgrado para que te dé esa clase, lo enamoras desde el posgrado para una línea de investigación, le ofreces el medio tiempo, no sé qué más, y con 40 y pico de años están empezando la carrera académica. Todo eso es malo para la universidad. Ahora, esto tiene un límite biológico. Tiene un límite biológico. Si lo por Claro, 100 años no voy a seguir dando claro que sí. clases en la Escuela de Claro. Trabajo Social, ni en el Doctorado de Salud Pública, ni nada de eso. Tiene un límite. Entonces, esa es una política nefasta para la universidad, la que están haciendo, desde el punto de vista de los intereses de la sociedad, del Estado y de la institución, que todavía no me he metido con lo Ahora, que son los derechos laborales. lo más curioso que ahora lo más curioso es que todos ellos formaron parte de la vida universitaria y cuando estaban dentro de la universidad protestaban y se quejaban y exigían y reivindicaciones y tal, y resulta que todos ellos ahora son parte de un gobierno que lo que hace es perjudicar los Así intereses es. de la universidad donde ellos estudiaron. Es una cosa Y que no, y verdaderamente que se formaron lamentable, ¿no? afuera, y que se formaron afuera, becados por la Claro, universidad, etcétera. claro, O sea, también, desde el alto así gobierno para es, abajo, desde el porque alto la gobierno para universidad le abajo, financió, pues, claro. Entonces, desde el punto de vista ya de los derechos laborales, aquí te han perdido exactamente, todo, absolutamente todos los derechos laborales. Porque, ¿qué pasa? A ti te quitan el salario, ¿verdad? Y el salario, primer lugar, fíjate tú, nosotros en los paros que hicimos 2013 y 2015 logramos preservar la carrera académica. El salario no lo logramos, pero porque lo otro es que cuando no hay Estado de Derecho, los gremios poco pueden hacer. No hay Estado de Derecho, tú vas al TSJ y pierdes. claro. La FAPU mucho antes de que yo estuviera en ella, cuando fue a la Corte Suprema de Justicia, porque el salario por las normas de homologación debía ser uno, y Caldera dijo que, sobre el último gobierno de Caldera, dijo que era otro, y se logró derrotar al ministro en el CNU, se logró derrotar al ministro en el CNU, y Caldera de todo modo dio el salario que le dio la gana. La Corte Suprema de Justicia le dijo: no, FAPU tiene razón, usted tiene que pagar lo que dice el CNU. Y el Caldera dijo: bueno, cuando tenga plata. Eso lo dio después Chávez, y por eso es que hay un pico en el salario real de los profesores en 2021, porque él lo dio porque, bueno, estábamos empezando y éramos chéveres. Después nos fregamos el salario real para abajo. Pero ¿qué pasa? Nosotros logramos preservar la carrera académica, pero al desaparecer el salario, sustituirlo por bono, sigue existiendo nominalmente la carrera académica, pero la perdiste, porque no hay escalafón en el salario. O sea, la pierde, o sea, da lo mismo que seas instructor, que seas titular, da lo mismo, da lo mismo. Yo tengo ¿Por qué? suficientes artículos desde 2018 para ascender a titular, y me da rabia. No he presentado, tú sabes que uno presenta un informe y dice: este artículo, este artículo, este artículo, eso ya fue Esta- arbitrado, eso es un mecanismo casi que administrativo. Me da explica rabia, por qué para los que no son venezolanos, por qué el escalafón, es decir, el bono es igual para todos. Explica eso. porque dan un bono igual. Bueno, ahorita que No, dijeron es un poquito no, diferenciado, pero el bono de y guerra para es los el mismo venezolanos, bono. Eso Para que los llaman ingreso venezolanos también. mínimo, es el mismo bono para todo el mundo. Es decir, aquí no se está dando sí, salario mínimo. El salario mínimo no se da desde 2022. Ha sido sustituido por un bono. El mismo bono, en la administración pública todo el mundo gana el mismo bono, independientemente de la función que cumpla, independientemente de la antigüedad que tenga, independientemente de los estudios que tenga. Entonces, la carrera académica está definida por escalafones. El instructor es el primero de la tabla de los académicos. Luego viene el asistente, el agregado, el asociado y el titular. Inclusive había una prima de titularidad que era multiplicativa, o sea, realmente el titular ganaba bastante más. Y el instrumento que teníamos antes, que eran las normas de homologación, la FAPU acostumbraba a negociar siempre un porcentaje un poquito mayor de aumento para los escalafones más altos, para estimular el ascenso, para estimular que la gente no se quedara claro, con el nivel más bajo, porque bueno, los salarios eran buenos y tú podías vivir de ser correcto, instructor, pero la idea era correcto. estimularlo. Ahora es completamente lo contrario. Al no haber salario,
esa escala que sigue el dólar ese, bueno, unos ganan $1, otros ganan $0,9, otros ganan $0,85, es decir, es nada, todo mundo recibe el mismo bono. Bueno, tú estás desestimulando la carrera académica, eso es a lo que me refiero, Exacto. pero no solo estás perdiendo la carrera académica, estás perdiendo la seguridad social. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con la previsión social y de Claro, salud, digamos, el 5% de la nómina es un 5% de cuánto si la nómina es nada. Entonces ya no hay ese beneficio. La caja de ahorro, que es un diez por claro, ciento del salario, ya no hay, el 10% de $1, ajá. También perdiste el ahorro. Perdiste la jornada de trabajo, porque tú trabajas tu jornada completa en la universidad y sales a matar tigre. Entonces ya no trabajas 8 horas diarias. Ya no trabajas 40 horas semanales, que es la dedicación de un profesor de dedicación exclusiva. Ahora trabajas 60 horas semanales. Y perdiste los sábados y los domingos, pues entonces también matas tigre. Y perdiste las vacaciones porque vamos a aprovechar las vacaciones para recuperarme porque tengo un poco de deuda y no he pagado el condominio y tengo que matar tigre, etcétera. Es decir, perdimos absolutamente toda la regulación laboral por la vía de los hechos. ¿Cuál es el fenómeno ahorita? Que quieren destruirla por la vía del derecho. ¿Sí? Porque entonces ahora están diciendo que para que discutan el salario hay que cambiar la ley del trabajo, que no es una ley, es un decreto de ley que inventó Chávez. No lo discutió ni la asamblea, que era mayoritariamente de ellos. Pero él metió el tema de las prestaciones, que fue una bandera en el 98 en su campaña. O sea, que Caldera la había cambiado con Teodoro y tal. Ahora están diciendo que no, o sea, quieren un marco normativo desregulatorio, que desregule las relaciones, que flexibilice las relaciones laborales, porque ahora ya está instalándose la utopía del mercado por la vía del tutelaje que está haciendo Trump sobre el gobierno interino. Entonces, y te pueden cambiar esa ley así como hicieron con la hidrocarburos, sin discusión. O sea, pues esa asamblea va a levantar la mano a lo que le digan que levante la mano. Y es sumamente grave porque ya la claro. perdiste de hecho y ahora la vas a perder de derecho, de derecho. Tienes cosas que están en la Constitución, bueno, no sé, después querrán cambiar la Constitución si no nos apuramos nosotros a defender esos derechos. Pero la relación entre derechos, la democracia, no se puede separar los derechos sociales de la democracia. La Constitución Esta- te dice que tus derechos son irrenunciables y progresivos. Bueno, te la cambian y ya está. Para ir cerrando nuestro programa, nos quedan poco tiempo. ¿Cómo ves la situación actual y qué perspectivas ves después del 3 de enero? Mira, bueno, la transición no ha empezado. Este es el mismo museo con diferentes cachimbos. ¿Cómo se dice eso en chileno? No sé. ¿Cómo se dice? ¿Dónde que está Jorge? Pero, pero Yo sí, aquí no ha cambiado. en Aquí, Estados Unidos. ¿cómo se dice en inglés? Aquí es el mismo gobierno, solo que tutelado y haciendo lo contrario de lo que predicó, porque se lo dice uno que es más fuerte que ellos. Es decir, la lógica sigue siendo la misma. Ellos nos aplastaron a nosotros porque fue más fuerte y no hay Estado de Derecho, no hay poderes. O sea, no puedes recurrir a una fiscalía, a un TCJ, a una asamblea, porque todos son los mismos. Entonces, por eso es que nos han ido quitando los derechos y porque te apachurran en las marchas y te meten presa a la gente aquí. Con la amnistía, un montón de sindicalistas estaban presos, hubo que amnistiarlos, etcétera, ¿no? Ha habido ha habido una apertura del espacio cívico, una pequeña apertura del espacio cívico que se cerró completamente el 28, o sea, después de las elecciones últimas presidenciales de 2024, se cerró completamente. Un montón de políticos se enconcharon. Nosotros se lo dijimos ayer en el encuentro a algunos de ellos, nosotros no nos encontramos, nosotros mantuvimos la lucha en las calles, etcétera, etcétera, pero hubo un montón de sindicalistas también detenidos. Sindicalistas que se reunían en el foro de diálogo social con el gobierno y con Fedecámara y ajá, en lo que es la tripartita que montó la comisión de encuesta a partir del informe de la comisión de encuesta de 2019 sobre los tres convenios esos que están, sobre los tres convenios sobre los que se hizo eso, bueno, a que se reunían ahí desapareció 60 días. Realmente el espacio cívico estaba completamente cerrado. Uno era que salía, sacaba la cabeza y hacía marcha y hacía protestas, etcétera, pero muy reducido y se ha ampliado un poquito. Están asomando la cabeza los políticos, están diciendo que se van a organizar, están diciendo que van a volver al país, pero eso ha sido muy poco a poco.
La protesta, bueno, tú sacas una protesta y hay más policías que tú, pues la gente está viendo a ver si lo van a reprimir o no, bueno, pero entonces los tipos no te están cayendo a golpes como antes, entonces tú rompes el cerco facilito y rompimos el cerco, pero realmente no costó mucho trabajo romperlo y pasa con tu marcha. Estamos en esa situación, pero real, pero digamos, el gobierno es absolutamente autoritario. Y se ve claramente en esto que les estoy diciendo, un modelo de relaciones laborales completamente vertical, donde yo hago lo que me da la gana y tú te lo tienes que aceptar. Y si no lo aceptas, no entiendo por qué no lo has aceptado y no entiendo por qué estás enojado. Y, y Hablan la de salida, diálogo, ¿qué ves tú hablan hacia de la salida? diálogo, pero el diálogo no es efectivo. O sea, ¿qué es un diálogo efectivo? Un diálogo efectivo es que llegamos a acuerdos y se cumplen. Eso es un diálogo Claro, efectivo. Si no, lo que estamos es conversando así como nosotros aquí. Estamos conversando claro. chévere, pero no es diálogo. Pero Eh, tú que estás allá, qué estás viendo para la transformación, para la salida Mira, de esto? ¿qué pienso yo? Ese espacio cívico hay que seguirlo ampliando y hay que fortalecer la organización de la sociedad política y social. Es decir, los partidos están muy débiles. Muy débil, se necesitan que emerjan nuevos, y los nuevos liderazgos surgen siempre de la lucha, o sea, se necesita que emerjan nuevos liderazgos, se necesitan nuevos liderazgos también en el mundo sindical, en el mundo gremial, en el mundo vecinal, en todas partes, o sea, yo creo que hay que fortalecer a la sociedad, porque lo otro es que digamos, un desplazamiento de los actores en el poder, que es lo que está en perspectiva, dice, bueno, la transición va a ser eso, un desplazamiento de actores en el poder no te garantiza una mayor democracia y una mayor democracia social. No necesariamente, ya lo vivimos con Chávez. Todo lo que estábamos demandando en los 90 lo puso en la Constitución y luego por la vía de los hechos nos dejaron peor, mucho peor, muchísimo peor que como estábamos entonces. Hay un Mucho. Pero tú planteamiento no crees que tú no crees que ahora los gremios, digamos, unidos, porque yo los veo como están trabajando más organizadamente, más unidos. ¿No crees que ha llegado el momento de que los gremios exijan también un proceso electoral para ponerle fin a esta situación? Yo sí creo, o sea, yo creo que es imposible, digamos, una de las cosas que nosotros estamos reclamando en FAPU con todos los paros y no sé qué, y que podemos llegar hemos dicho que no descartamos ninguna forma de lucha pacífica, además del salario, además de la negociación colectiva, que es ya el reconocimiento de las organizaciones, la libertad sindical. Eso no es posible sin democracia. O sea, sin democracia, lo que yo decía antes, sin Estado de Derecho no es posible la defensa de los derechos Claro, sociales a la claro, organización social. Entonces, eso, lo que yo digo, lo que yo no estoy de acuerdo es que a veces desde el mundo político te lo quieren separar. ¿Por qué nos decían a nosotros en 2018, 2019, 2020, cuando uno ha salido a demandar esto mismo, el salario, negociación colectiva, etcétera? No, no, ya va. Esperen que nosotros vamos a tomar el poder y entonces después nosotros le vamos a dar el salario. Eso no es así. Eso no es así. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Hay claro. que fortalecer los movimientos sociales y eso forma parte de la demanda de los movimientos sociales junto con los derechos sociales. Porque el Estado de Ok. Derecho es consustancial con una democracia social que es donde tú puedes hacer valer esos derechos, porque si en una dictadura te apachurran, pues ya la ¿Qué tenemos tal? la experiencia. Entonces, pero Deja- es déjame consustancial, no es una preguntarte, cosa, no es conseguir las elecciones y después vamos a ser felices, no, no es verdad. esa es la Claro, claro. pregunta que te iba a hacer, porque el planteamiento concreto en Venezuela, digo, estamos grabando este programa 24 de mayo, ayer 23, en la reunión de Panamá, entiendo yo que la conclusión fue el expresionar para unas elecciones. Sí. Eh, pero entre las elecciones y la situación real hay como un espacio grande. ¿Cómo nosotros en una entrevista a Perkin Rocha le preguntamos eso y él nos decía que las elecciones hay que presionarlas porque no hay tiempo, sino que y de presidencia. Y él decía que una manera que se va a saber cuándo se va a hacer esa elección es cuando aumente la temperatura
de la calle. de la Ese fue protesta, su pues. exacto, ese fue su planteamiento. ¿Qué dices tú? Bueno, fíjate, lo que ha planteado Trump a Venezuela, esas tres pasos que ha planteado, son lo mismo que planteaba Guaidó, dicho con otras palabras. ¿Te acuerdas del mantra de Guaidó, verdad? Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En ese momento yo no estaba de acuerdo porque yo considero que de las elecciones que sale el gobierno de transición, bueno, en este momento sigo pensándolo, sigo pensando. Unas elecciones para un gobierno de Yo también. transición. Es decir, no es lo que está planteando otro es exactamente lo mismo con otras palabras. Entonces, primero sacamos al tipo, ¿verdad? Ahorita supuestamente es el gobierno, no es ningún gobierno de transición. Yo sí creo que nosotros tenemos que hacer esas elecciones, pero nosotros tenemos que hacer elecciones eh, con un CNE, con un TCJ. O sea, nosotros necesitamos es recuperar el Estado de Derecho, no solamente el Ejecutivo, no es nada más el gobierno, no es nada más el gobierno. Ahí Tú te iba a preguntar necesitas esto. el Fíjate, Parlamento, TCJ, Contralor, Fiscalía. ¿Ves el fiscal eso, que eso pusieron? te, Eso fue eso te iba a decir, Keta, fíjate, el movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla, que lo entrevistamos acá, en ese trámite, él decía que en este momento sería importante, ya que hay un pacto, bien sea con pistola o sin pistola, entre Trump y el de Delcy, falta una tercera pata, y él decía, la tercera pata es los venezolanos organizados, la representación política. ¿Y para qué? Decía él. Bueno, para, en principio, revisar Asamblea Nacional, los poderes, TCJ, previo a unas elecciones. ¿Qué opinas de eso? Fíjate, yo con lo de la tercera parte tengo mis reservas porque el interés de Trump no es la democracia en Venezuela. El interés del gobierno interino tampoco es ese. El interés del gobierno interino es correr la rueda, ganar tiempo y mantenernos en el poder, porque ya no hay proyecto de país. De Maduro no hay proyecto de país. El proyecto ha sido, todavía que el Chávez tuvo algunos, pero ellos no, sino es mantenerse en el poder. Y el asunto de Trump es lo que está consiguiendo, ¿no? Sus intereses, su doctrina Monroe y su asunto. Digamos, en el nuevo orden internacional que se está desarrollando, que ya no es el del siglo XX. Entonces, a quien nos interesa eso es a la sociedad venezolana. Entonces, nosotros tenemos que hacernos lo suficientemente fuertes para que con uno, y eso no es una cosa de hacerlo así, no es una cosa de hacerlo así, pero tenemos que hacernos lo suficiente. O sea, no es que nosotros vamos a protestar y a calentar la calle para que entonces eso va a pasar. Eso no es así. Eso lo ha creído la oposición durante todos estos años y no es verdad. Eso no es así. Tiene que tener la gente organizada, una organización sólida. Una organización, no una gente siguiendo a un líder y lo que decía yo en las marchas, y que se dispersa. Bueno, nos dispersamos después de las elecciones, conseguimos la acta, menos mal, pero aquello se dispersó porque no está organizado. Necesitamos organizarnos en la sociedad y tener una sociedad civil fuerte y densa, organizada. Eso es lo que yo creo, demandando esas cosas. Y efectivamente la demanda es Estado de Derecho. O sea, necesitamos Contraloría independiente, necesitamos Fiscalía independiente, necesitamos Asamblea plural que represente al pueblo y no al gobierno. Y Pero ¿cómo lo necesitamos haces? recuperar la soberanía popular para la elección del gobierno y la soberanía territorial para librarnos del tutelaje. Y no solamente de ese tutelaje, sino también de todos los irregulares tutelajes que tenemos en nuestra frontera. Entonces, eso no es un plan de corto plazo. Pero en lo inmediato, claro, eso es lo que tiene que lograr la sociedad venezolana y eso con derechos sociales, con derechos sociales. Entonces, ese tampoco es el programa de la mayoría de los partidos. Entonces, es una lucha de intereses distintos. Tú tienes sus intereses, estos tienen sus intereses, los empresarios tienen sus intereses, los partidos tienen cada uno su ideología, pero la sociedad tiene, y sí, al final tienes que llegar a acuerdos, al final tiene que haber diálogo, pero nosotros tenemos que trabajar en construir eso. Lo que yo digo es que ya no le podemos delegar eso a nadie que nos lo va a conseguir, porque el interés nuestro es ese, pero el interés de los demás no sabemos. Lo ves, o sea que tu ruta es más a largo plazo.
Bueno, Pero no es a largo pero plazo esperar el trabajando. largo plazo, es No, no, organizarnos y no. hacernos fuertes ahorita. Claro, es largo Por eso plazo, es que pero yo digo que hay trabajando. que ir ampliando el espacio cívico, porque si el espacio cívico está cerrado es imposible. Tenemos que Claro. ir ampliando el espacio cívico donde la gente pueda organizarse sin que lo apachurren, sin que lo torturen, sin que lo presen, metan preso y lo maten y lo desaparezcan. O sea, es Claro, eso. claro, claro. Excelente ha sido este programa. Te damos muchísimas gracias, Keta, por tu participación. Bueno, denle a la campanita, denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios porque eso nos nutre para los siguientes programas. Hasta Bueno, luego. encantada de verlo. Chao. Beso al Muchísimas ojo. Chao, gracias, Ketra. Un chao. abrazo grande, ¿eh? Chao.